Vamos a iniciar, hermanos y hermanas, con nuestro tercer día de curso de modelo de situación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Del Evangelio según San Lucas. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la casi sin ropa. Se muteó su audio, padre Arturo. ¿Escucharon todo el texto bíblico? No, perdón. Empezamos otra vez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues con este encuentro de Jesús, con estas palabras del profeta Isaías en la sinagoga, inaugura su predicación. Jesús se siente muy identificado con estas palabras del profeta Isaías y se siente a su vez el cumplimiento de esa promesa que Dios había hecho a su pueblo de enviarles un libertador. Por eso, después de leer este pasaje del profeta Isaías, se atreve a decir que hoy se está cumpliendo toda esa promesa. Y se refiere precisamente a él mismo como cumplimiento de esa promesa y abraza estas palabras del profeta Isaías y las convierte en su proyecto de vida. Toda la vida, todo el ministerio de Jesús va a ser encarnar esas palabras del profeta Isaías. Su encuentro con los pobres, los enfermos, las mujeres, los niños, los forasteros, los pecadores. El encuentro de Jesús con cada una de estas personas nos van a hacer recordar este pasaje de la Escritura que Jesús toma en sus manos, lo lee y al final le agrega: hoy se ha cumplido esto. Él es el cumplimiento de lo que anuncia el profeta Isaías. Y nosotros, hermanos, ustedes y yo, en razón de nuestro bautismo, no hemos recibido un espíritu distinto. Es el Espíritu de Jesús que hemos recibido en nuestro bautismo confirmación, que nos capacita para continuar con esta obra que el Señor ha puesto en manos de la iglesia. Ustedes y yo somos responsables del presente de la iglesia. Nos toca instaurar el reino aquí y ahora. Y el plan diocesano de pastoral, pues, hace que lo hagamos de una manera organizada,
de una manera juntos, en comunión. Y es lo que pretendemos con este curso que desde antier hemos empezado, ¿verdad? Hasta que el plan diocesano de pastoral, es decir, hasta que el reino se haga cultura, hasta que el reino de Dios se sienta en las familias, se sienta en los barrios, en la ciudad, en los pueblos. Hasta entonces podemos decir misión cumplida. Creo que nos falta mucho. Entonces, pidámosle a Dios que nos asista con su Santo Espíritu, que abra nuestro corazón y nuestro pensamiento para recibir todas las enseñanzas que nos van a comunicar el día de hoy y sobre todo para discernir, analizar la realidad y finalmente para encarnarla con nuestras actitudes, con nuestra conducta y con las relaciones con los demás. Eso es lo que le pedimos al Señor y lo hacemos con la oración que Jesús nos enseñó, movidos por su Santo Espíritu que habita en nosotros y dirigiéndonos a nuestro buen Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nuestra Señora del Rosario de Talpa, ruega por nosotros. Señor San José, aumenta nuestra fe. Iniciamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olviden registrarse en el chat su nombre y su correo electrónico y de qué parroquia o qué congregación o qué movimiento o qué comisión son cada uno de ustedes. Padre Francisco, a continuar. Bien, muchas gracias. También en el registro, si es posible, poner cuántas personas son las que están reunidas, en donde están reunidos varios. Esto para, pues al menos saber cuántas personas están participando en este taller de Plan Diocesano de Pastoral. En este primer momento, el modelo de situación. Modelo de situación del que hemos venido reflexionando desde el lunes. En primer lugar, desde el punto de partida que es el Concilio Vaticano II en esa tarea de renovación de la Iglesia, y que el Concilio Vaticano II recoge todos estos movimientos renovadores previos al concilio, que por el Espíritu Santo el Papa Juan XXIII los recoge y convoca el concilio en este deseo de renovar, y que recordaba diciendo el primer número que presenta la Lumen Gentium, la iglesia, que quede claro, la iglesia en su naturaleza y en su misión, porque si nos queda claro la naturaleza y la misión, pues aceptando nosotros ser parte de la iglesia comprometidos, surge la espiritualidad de la comunión para nosotros, porque la iglesia es pueblo de Dios. Misterio de comunión, porque es comunión con Dios, Trinidad, es comunión entre los hermanos. Y por eso la espiritualidad de comunión ha de ser visible. Y de hecho, en la oración de Jesús, pues al Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Y cómo podemos ser unos? Pues a través de la comunión con Dios y comunión entre nosotros. Luego de esta tarea renovadora que nos dejó el Concilio Vaticano II, pues pasamos para la renovación de la diócesis de Tepic. Decíamos ayer que hay que tener tres cosas bien claras para hacer una planificación. Primero, el objeto. Tener bien claro el objeto y delimitar el objeto. El objeto es toda la diócesis de Tepic, en sus municipios, tanto de Nayarit como de Jalisco. Y tener bien claro, porque pues también se puede planificar parte del conjunto, que puede ser solo una parroquia o puede ser una pastoral,
por ejemplo, la juvenil, y pues tener bien claro qué es lo que se va a planificar, el objeto. Luego, tener bien claro el objetivo que queremos lograr. Lo que queremos lograr es, desde la iglesia, que es el objeto, Iglesia Diocesana, lograr ser una iglesia viva, que sea fiel y se note su fidelidad al Evangelio de Cristo y al hombre de hoy. Entonces, ese es el objetivo. Si ya lo tenemos bien claro, el objeto y luego el objetivo, enseguida elegir el método que nos va a favorecer el logro del objetivo. ¿Cuál método nos favorece a nosotros la renovación impulsada por el Concilio Vaticano II en nuestra diócesis? El método elegido fue el método prospectivo, cuyo punto de partida es desde las insatisfacciones de lo que se hace, de quienes lo hacen, de quienes lo reciben, de las estructuras, desde las insatisfacciones, ver qué está provocando las insatisfacciones, es decir, qué problema hay en cada una de las categorías, para definir un problema que afecte el conjunto desde esa apreciación de insatisfacciones. Y es el primer paso en la metodología prospectiva, tener un acercamiento a el problema fundamental en su primera apreciación, es decir, lo que se alcanza a notar. Y para enlazar lo del día de ayer con lo del día de hoy, voy a ponerles la diapositiva última del día de ayer, que nos muestra, no la de la presentación del modelo de situación, sino, bueno, del libro del modelo de situación, sino el esquema que el día de ayer pudimos clarificar. Y voy a empezar a compartir la pantalla. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué queremos lograr con la planificación de la pastoral diocesana? Queremos lograr la renovación pastoral de la diócesis de Tepic a la luz del Concilio Vaticano II. Y hasta lo que ya hemos visto, lo que el día de ayer trabajamos fue una primera aproximación al problema fundamental, teniendo en cuenta las luces que hay en nuestra práctica pastoral. Pasamos a descubrir las insatisfacciones desde la realidad social que vive el pueblo en su conjunto, desde los responsables de la acción, desde los servicios que se ofrecen, desde la forma en que se ofrecen los servicios y desde la organización o estructura. Después de identificar las insatisfacciones en cada una de estas categorías, ver en cada categoría qué problema es el que está propiciando esas insatisfacciones. Y así sacamos un problema que está en el fondo de cada una de las categorías y que se manifiesta a través de insatisfacciones. Igual en las personas, en lo que se hace, personas tanto agentes como destinatarios, los servicios que se ofrecen, la forma en que se ofrecen los servicios y la organización. Y después de esto, hicimos ya una primera hipótesis después de tener el problema en cada una de las categorías que está debajo de esas insatisfacciones, un problema general en una primera hipótesis o acercamiento. Y este problema fundamental que se llama en esta metodología prospectiva, ¿qué repercusiones o trascendencia tiene? Y por eso hacíamos una mirada somera hacia las causas que originan el problema, una mirada muy somera, y luego también hacia las repercusiones que tiene las posibles situaciones que pueden resultar de ahí. Y también se recogen las aspiraciones de cada una de las categorías. ¿Qué aspiraciones hay desde lo que se hace? ¿Qué aspiraciones hay desde los agentes,
desde los destinatarios, desde la forma en que se ofrecen los servicios y desde la organización, porque desde las aspiraciones podemos clarificar, o al menos podemos ir viendo cómo van apareciendo unas líneas de acción o solución a este problema. Es decir, no solamente es descubrir la insatisfacción, sino que la insatisfacción misma ya nos da una aspiración de superación. Y todo esto en relación a las personas, a los servicios y a los organismos. Y entonces, una vez teniendo ya más o menos perfiladas o anunciadas unas líneas de acción, entonces buscar los principios doctrinales que nos van a ayudar a nosotros a darle forma a las líneas de acción que salieron enunciadas en las aspiraciones que aparecen en cada una de las categorías. Y una vez teniendo todo esto, entonces es el punto ya de partida para elaborar el modelo de situación. Ya teniendo organizado cómo se va a realizar la reflexión en cuanto a los principios doctrinales, bueno, ahora sí, vamos a pasar a la elaboración del modelo de situación. Ya tenemos la materia, al menos así, en un primer acercamiento. Bien, modelo de situación. Ya habíamos dicho que se trata de ver el conjunto, pero también los componentes del conjunto. El conjunto, decíamos, hay que clarificar. ¿Cuál es el objeto? El objeto es la diócesis de Tepic. ¿Cuál es el objetivo? La renovación en el espíritu del Concilio Vaticano II. Iglesia, pueblo, iglesia, comunión. Entonces, para elaborar el modelo de situación, tenemos unos pasos, 4 pasos. Estos en nuestros 2 libros ya están ampliamente desarrollados, pero pues hay algunos datos que es necesario actualizar y que hay que tener en cuenta en este taller, pues para ir pensando y también pensando en actualizar los datos, los datos del modelo de situación para el conjunto, es decir, para toda la diócesis, pero también en cuanto a las parcialidades, nuestras parroquias, los movimientos, las comisiones, cuando se trate de elaborar el modelo de situación de cada una de las partes. Entonces, un punto primero es una introducción para descubrir el sentido, la espiritualidad y el método de esta parte, que es la elaboración del modelo de situación. Un segundo punto es el análisis de los condicionamientos y sus relaciones. Ahorita, cuando vayamos abordando cada uno de ellos, se va a ir clarificando. Luego una visión retrospectiva, ya no va a ser somera, ahora va a ser exhaustiva. Y un pronóstico que tampoco va a ser somero, sino exhaustivo. Para el día de hoy, esto que estamos en la parte más densa, creo yo, de la elaboración del modelo de situación, yo he previsto y preparado para que el día de hoy veamos y si es posible profundicemos el punto número 1 y el punto número 2 de estos pasos para la elaboración del modelo de situación. Es decir, la introducción y el análisis de los condicionamientos y sus relaciones. Quienes tengan los libros del Plan Diocesano de Pastoral y los pueden tener a la mano, nos va a ir ayudando el hecho de estar revisando al menos los índices para clarificar desde el punto número 2. A partir de ahí es donde vamos a ir viendo ya cómo la elaboración del modelo de situación
en aquel tiempo en que se realizó, está plasmada ya en los libros del plan. Si los tienen, eso puede ayudar a una mejor comprensión. Y les pido mucha paciencia para esto, estos dos puntos que vamos a ver el día de hoy, les digo, porque desde mi punto de vista, en el modelo de situación es lo más denso y ocupa, bueno, pues paciencia y apertura. Bien, iniciamos. La introducción, sentido, espiritualidad y método de esta parte. Ya les había dicho yo que en la metodología prospectiva, y así lo hemos estado manejando, lo manejamos el día de ayer, tiene como cuatro elementos cada uno de los pasos. El primero es el sentido metodológico. El segundo viene a ser el sentido teológico espiritual. Luego, otro momento es la actitud espiritual con la cual realizar este paso. Esto nos implica a cada uno de nosotros la actitud espiritual para ver la realidad desde el proyecto de Dios. Y luego ya propiamente lo que es la metodología con la cual se va a ir realizando cada uno de estos puntos. El número 1, su sentido metodológico. Bien, el modelo de situación es una explicación de la realidad a partir de la primera apreciación del problema fundamental. Estamos buscando entender. Ya vimos lo que hay, ahora queremos entender lo que hay. Todavía no se trata de juicios, todavía no se trata de valoraciones. Ahorita es explicar en esta primera apreciación el problema fundamental. Consiste esto en una nueva enunciación metódica, método, dinámica, los diversos componentes de la realidad. Una revisión de cómo interactúan, de los efectos que producen, cómo interactúan todos los componentes de esta realidad. Queremos nosotros ver. Ahora sí vamos a entrar en una revisión, no solamente a verlos así tal como aparecen, sino a revisarlos desde esa interacción, desde los efectos que producen en el conjunto, en el objeto. Esto es en orden a comprender el problema fundamental. Si queremos entender qué es la descripción funcional de la situación bajo examen, enfocada desde dos perspectivas, una estática y otra dinámica. Ahorita vamos a ver en qué consiste esto, ¿verdad? Pero, pues, se trata de comprender. Bien. La perspectiva estática corresponde al análisis funcional de los condicionamientos y de sus relaciones. Es decir, estática. Hagan de cuenta que tenemos una fotografía de la realidad y vamos a ver únicamente la fotografía en sus condicionamientos y vamos a analizar lo que sucede en el presente. Solo eso. Por condicionamientos entendemos todos aquellos elementos y situaciones que componen la realidad que se está analizando e inciden en el problema. Un condicionamiento o condicionamientos pueden ser pues los límites que nos pone a veces una situación y que están incidiendo pues en el problema. Por ejemplo, si yo quiero, tengo un problema que quiero realizar una acción de pastoral de multitudes, pero, bueno, pues la quiero realizar ahora, pero no me dio permiso la autoridad y no la puedo realizar. Ese ya es un condicionamiento.
incide en el problema, es decir, en la pastoral. Es el campo en el que se da el problema. Es como la situación tal cual. Esa es la perspectiva estática. Meternos en el presente, solo en el presente. No estamos buscando por qué ni qué va a pasar. Estamos viendo tal cual, así, la realidad en sus condicionamientos. Ahora, una perspectiva dinámica ya del problema, en una perspectiva dinámica, corresponde a la visión retrospectiva y al pronóstico. Acuérdense que buscamos ahora entender. Ya descubrimos, ya tenemos en el presente cuál es el problema. Todavía no lo valoramos, apenas lo queremos entender. Entender desde la situación actual, lo que ahorita se está viviendo, pero también entenderlo en esta perspectiva dinámica de pasado y de futuro. A ver, este problema, ¿cómo se ha venido dando? ¿Desde cuándo se ha venido dando? ¿Cómo se ha ido generando? Y luego, de seguir así, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué escenarios tenemos nosotros para el futuro por causa de este problema? Y entonces, así tenemos ya dos perspectivas. A la luz de las dos perspectivas, el problema fundamental en su primera apreciación es percibido en sus diversos componentes y en su dinamismo histórico de pasado, de futuro. Es decir, tenemos ahora una mejor comprensión del problema porque ya tenemos algo de explicación. El modelo de situación, esto es como un paréntesis, al modelo de situación sigue el modelo de diagnóstico o de visión interpretativa, valorativa, de esta situación que es el objeto. Por ello, el diagnóstico se debe hacer luego de definir el ideal deseado y querido. Ocupamos nosotros tener estas tres visiones, el dónde estamos, a dónde queremos llegar, cómo valoramos el dónde estar para llegar al ideal. ¿Por qué? Porque solo así se puede establecer la gravedad del estado actual. Es como, pues, es igual que un diagnóstico médico. Un diagnóstico médico comienza viendo primero las manifestaciones, que acá le llamamos insatisfacciones en el modelo prospectivo, las manifestaciones de que algo anda mal. Entonces, en eso de que algo anda mal, pues se va a buscar el que está originando eso que anda mal, esas manifestaciones de que algo anda mal. Y entonces todavía no hay valoración, solamente es búsqueda. La valoración va a venir hasta el diagnóstico, pues ya cuando tengamos también el ideal, por ejemplo, de salud. A ver, esta persona, una persona sana es una persona así, 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 y todas las características, el ideal de salud. Entonces, para llegar a ese ideal de salud, pues aquí hay algo que anda mal. Todavía no valoro, sino hasta el diagnóstico. Y en esta gráfica, en este esquema, tenemos así como interactúan los modelos. Ya les había dicho yo el día de ayer que están presentes los modelos en la elaboración, los 4 modelos en la elaboración de todo el proyecto de la programación o planeación pastoral. Entonces, el número 1 es una primera aproximación a la realidad que se hace desde, teniendo en cuenta las luces, las insatisfacciones, y de ahí nos va a dar un retrato de la situación, una visión descriptiva del conjunto de la realidad. Vimos someramente las causas que originan el problema, someramente las consecuencias de ese problema,
los escenarios, pero los valoraremos hasta que tengamos nosotros bien definido el modelo ideal. Porque al contraponer la situación con el ideal, de ahí nos vamos a dar cuenta en el diagnóstico de forma valorativa qué tipo de acción se va a requerir de acuerdo a lo que el ideal nos diga. El problema es más grande, menos grande o solo grande. Bien. ¿Con qué sentido teológico espiritual vamos nosotros a realizar el modelo de situación? La aplicación pastoral del método prospectivo, el análisis de realidad, es un modo concreto de realizar la lectura de los signos de los tiempos. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 1 al 4, Jesús reprende a fariseos y saduceos porque pretenden de él un signo especial que demuestre su misión divina. Le recrimina su incapacidad de leer e interpretar sin prejuicios la historia concreta que se está dando de hecho en torno a él, de la que ellos son testigos y hasta parte, porque son parte de esa realidad. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, rescata la necesidad de la lectura de los signos de los tiempos para una pastoral que responda al presente. Está bien claro en los números 4, 11 y 44 de la Constitución Gaudium et Spes. Y como muestra, voy a pasarles lo que dice el número 4. Dice, corresponde a la Iglesia el deber permanente de escrutar a fondo los signos de los tiempos, interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que de manera acomodada a cada generación pueda responder a los perennes interrogantes de los hombres sobre el sentido de la vida presente y futura y sobre la relación mutua entre ambas, vida presente, vida futura. Para conocer y comprender el mundo en que vivimos, de acuerdo al concilio, es necesario aprender a leer los signos de los tiempos. Y para leer los signos de los tiempos, ocupamos también acercarnos a ellos, en primer lugar, en la lógica de la encarnación. Dios, que a través de su Hijo entra en la historia humana como uno más, asumiendo toda la historia humana. Solo se salva solamente lo que se asume. Hace ratito vamos a ver la cita esa. Conocer la realidad en su objetividad y complejidad en una exposición descriptiva. En esto de aprender a leer los signos de los tiempos, quizá tengamos que acudir a expertos para que nos ayuden, como el concilio lo dice, escrutar a fondo los signos de los tiempos para interpretarlos siempre a la luz del Evangelio, de acuerdo a el querer del concilio. Tengamos en cuenta que el Concilio Vaticano II es un concilio eminentemente pastoral y de que esta constitución Gaudium et Spes sobre la pastoral de la Iglesia en el mundo actual, o constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual,
viene a darnos a nosotros las pistas para una evangelización de acuerdo a la renovación de vuelta a las fuentes que el Concilio Vaticano II propone para poder estar presentes en la historia actual. Entonces, esto es un primer momento de este sentido teológico, espiritual. Aprender a leer, escrutar los signos de los tiempos. Al hacer el análisis de los signos de los tiempos y de toda realidad, hay que evitar dos peligros que están siempre latentes, peligros fundamentales. Uno de ellos es, hay que evitar caer en ideologías al momento de explicitar la realidad. Porque las ideologías mutilan la verdad de los hechos para instrumentalizarlos en función de intereses preestablecidos, dogmatizados. Yo creo que pues conocemos nosotros algunas o muchas ideologías porque afectan nuestra vida personal y social. Y ya sabemos nosotros que los análisis o la visión de realidad que se tiene desde una ideología, pues muchas veces se convierten en intransigencia porque respuestas intransigentes porque están fundamentados en ideologías, es decir, en maneras de ver la vida y la realidad y de entenderla y de interpretarla. Es un peligro que siempre estará latente. Ver la realidad desde una ideología. Otro peligro presente es caer en el moralismo. El peligro del moralismo es que en lugar de considerar los hechos en el rigor de su ser, realidad tal cual, su entidad histórica, analizándolos en sí mismos y descubriendo en ellos los valores o antivalores presentes en su misma realidad autónoma, los cataloga en positivos o negativos, aplicándoles el frío esquema prefijado del valor moral. Es decir, englobar en la realidad, en decir, esto está mal, esto está bien. Ya ese peligro nos impide ver la realidad tal cual, porque estamos viéndola ya desde un juicio de valor, bien y mal. Dicen que sobre todo quienes han elaborado esta metodología prospectiva, sobre todo que quienes más estamos ante ese riesgo y peligro somos los agentes de iglesia, sobre todo el clero, porque pues no lo podemos negar, estamos en un ambiente clericalista. Y luego, pues, a veces muchas veces, juicios de valor sobre la realidad, nada más por esta, a la mejor formación que tuvimos en el seminario o fuera de él, pero de verlo todo bajo esa perspectiva, lo que está bien y lo que está mal. Hacer válidamente el análisis hay que despojarse además de todos los preconceptos. Es decir, acercarse a la realidad en la mayor objetividad que nos presenta tal cual. Que hacer un esfuerzo de honestidad ante la realidad y considerar todos los elementos que la componen
evitando las interpretaciones, porque al hacer el modelo de situación no estamos todavía interpretando la realidad, estamos analizándola. Bien, y no basta conocer los tiempos, sus características y condicionamientos. No basta comprenderlos en su dinamismo interno de fenómenos históricos, es decir, de explicarnos la realidad. Una vez explicada, más o menos entendida, hay que interpretar esa realidad desde la fe. Esto todavía en esto de la lectura de los signos de los tiempos. A descubrir en esta realidad tal como se nos presenta, sin ningún juicio de valor. Descubrir en esta realidad el plan de Dios que ya se está realizando. El plan de Dios en acto. Actitud espiritual se implica de quienes están realizando el modelo de situación para realizarlo. Por en primer lugar, hacerlo con una actitud de fe. Fe en la misma historia humana, porque en ella ya se está cumpliendo el misterio salvífico. Por eso les decía, vamos a ver la realidad para interpretarla en su explicación desde el plan de Dios. Hacerlo también una actitud espiritual de esperanza, porque incluso en los aspectos más duros y difíciles de la realidad, se cuenta con la posibilidad de un paso hacia la salvación. Entonces, ver la realidad no con pesimismo, por muy dura que pueda ser, sino con la esperanza de que siempre Dios nos tiene reservado un futuro mejor. Con una actitud espiritual de amor, de comprensión y aceptación bondadosa del presente. Es decir, así estamos. Aceptar que así estamos, buenamente. El presente marcado por esa presencia salvadora misteriosa y de compromiso creativo por colaborar generosamente con esta realidad en la construcción de un mundo, de un futuro mejor. En una palabra, actitud contemplativa y activa, oración y acción, sin rupturas, oración y acción. Contemplativa y activa de descubrimiento y acogida gozosa de los signos de la presencia de Dios ya ahí en esa realidad. Y de adhesión, consentimiento comprometido con ellos. Con estos signos, la presencia de Dios. Actitud espiritual, pues, con la cual vivir este paso de la elaboración del modelo de situación. La metodología general es la que vamos a realizar. Primero, el análisis de los condicionamientos y sus relaciones. Condicionamientos de la realidad en su contexto, el contorno, lo que se da en la realidad en todos sus aspectos, el contexto en el cual está el objeto, es decir, la iglesia diocesana. Y análisis, los condicionamientos y sus relaciones en el entorno, es decir, al interior de la iglesia diocesana. O sea, en la realidad misma bajo examen, que es la diócesis de Tepic. Y luego dijimos, vamos a verla también en una perspectiva dinámica, esta realidad bajo examen. En estos dos condicionamientos y sus relaciones,
contorno y entorno. Si tienen a la mano los libros de el Plan Diocesano de la Pastoral, el libro número 1 es el contorno y el entorno especificado, contorno y entorno de la diócesis de Tepic. Hasta ahí terminamos la introducción, punto número 1. Punto número 2 es, como ya estaba anunciado, el análisis de los condicionamientos y sus relaciones de esta realidad. ¿Qué condiciona la realidad? ¿Qué relaciones se dan en esta realidad? El sentido metodológico con el que vamos a realizar este paso. En este paso se pretende lograr una descripción global de la situación que, sin ser exhaustiva, sea suficiente, desde diversos campos de acción. En cada uno de estos campos se busca y se verifica la expresión del problema fundamental. Es decir, ¿cuáles son estos campos? Estos campos son el entorno y el contorno. Entorno y contorno. La situación presente se analiza, dijimos, desde dos ámbitos fundamentales, que es el entorno hacia adentro, como iglesia, y el contorno hacia afuera, el contexto en el cual está la iglesia diocesana. El análisis del entorno mira al interior de la situación bajo examen y la describe en sus diversos componentes. Ya dijimos, los componentes son lo que se hace, cómo se hace, quiénes lo hacen. Componentes son las comisiones, los movimientos que pertenecen a la diócesis, las parroquias de la diócesis. Entonces, esos son sus componentes. Todos los componentes hacia adentro de la iglesia es el entorno. Componentes que forman el conjunto diócesis de Tepic. El análisis del contorno considera la misma situación bajo examen, la pastoral de la diócesis de Tepic, desde el contexto, para describir los diversos componentes externos que influyen en ella. Un análisis desde la perspectiva pastoral, el objeto del examen es una realidad religiosa. El entorno consistirá entonces en el análisis que de ella se realice en cuanto a entidad religiosa. La diócesis de Tepic en cuanto iglesia diocesana que peregrina en estos territorios. Pero esta misma realidad humana, no somos extraídos de la humanidad, estamos en el mundo. La misma realidad humana está constituida por dimensiones políticas, sociales, económicas. Estas dimensiones que constituyen el contorno tienen una influencia indudable sobre la realidad religiosa. Pongo, por ejemplo, el aspecto político, dimensión política. Acaba de pasar la elección y vimos cómo esto, que es un contexto que abarca a todos, no solo a la iglesia, pero afecta a la iglesia. Vimos cómo
la ideología hizo enfrentarse a unos y otros en el interior de la iglesia. ¿Dónde lo vio? En las redes sociales. Y todavía hasta hoy estamos viendo cómo el contorno político está afectando el entorno, es decir, el interior de la pastoral o de los componentes en la diócesis de Tepic, agentes y destinatarios. Y otras más influencias que pueden tener también otras dimensiones, la economía y todas las que forman pues el contorno y que tienen una influencia sobre la realidad religiosa. Bien. Análisis de las relaciones e interdependencias. En el primero, bueno, en esta fase del análisis se realiza en 3 momentos. En un primer momento, se recogen todos los datos y elementos de la situación en su contorno y se explicitan las latencias. ¿Qué son las latencias? Pues son los deseos, motivaciones, insatisfacciones, estados de ánimo, valores que más se manifiestan. Entonces, recoger esos datos, las latencias del contorno. En un segundo momento se recogen los datos y elementos de la situación en su entorno, es decir, hacia adentro. Si tienen su libro del entorno y el contorno a la vista, pues ahí vienen todas las dimensiones plasmadas aquí en la diócesis de Tepic como contorno y que todo eso influye en el entorno, es decir, hacia adentro. Entonces, luego se hace, dijimos, listado o los elementos de la situación tal cual en su entorno según los diversos campos o niveles de acción. Un campo en la pastoral familiar. A ver, ¿cómo incide la política? ¿Qué aspiraciones, motivaciones, insatisfacciones? En un nivel de acción se debería actuar. ¿Cómo influye todo este contexto en la pastoral educativa? Los campos o niveles se constituyen por la agrupación de acciones de un mismo tipo. Al agruparlas, de aquí surgen los niveles, es decir, aquellos que agrupan acciones de un mismo tipo. Así ha surgido en nuestro plan diocesano de pastoral los 5 niveles, los niveles de la pastoral, es decir, 5 grupos de actividades de un mismo tipo, parecidas, o que se pueden relacionar en sí mismas de un mismo tipo. En un tercer momento de este análisis es ver las relaciones entre los diversos componentes de la realidad, la interdependencia que entre ellos se generan, cómo afecta, cómo condiciona el contexto a la pastoral al interno. Y en un esquema, pues se vería así, ¿verdad? El contorno, la realidad en la que viven las personas y que influye en la forma de evangelizar. La realidad es el contexto. Ejemplo, aspectos del contorno, mención geográfica, demográfica, política, económica. En cuanto a personas y grupos, qué culturas hay, qué religiones, qué tipo de familia, los jóvenes, grupos étnicos,
Y el entorno, es decir, lo que está hacia adentro como iglesia diocesana. ¿Qué es lo que está hacia adentro? ¿O qué es lo que hay dentro? Son los servicios que se prestan para cada categoría de los servicios. Ver, por ejemplo, quién los hace, cómo los hace, qué resultados se tienen, a quiénes llegan, etc. Luego, las personas que realizan los servicios por categorías. ¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿Qué formación tienen? ¿Qué compromiso tienen? Y un tercero son las estructuras. ¿Cuáles estructuras hay? ¿Quiénes las conforman y qué funciones realizan? ¿Con qué sentido teológico espiritual hay que realizar el modelo de situación? En primer lugar, no se trata solo de conocer la realidad, sino conocerla desde el amor, como menciona el documento de Puebla, allá en 1979, en el número 397. Este es del Magisterio Latinoamericano. Dice, la connatural capacidad de comprensión afectiva da el amor y solidarizándose con ella. ¿Con cuál ella? Con la realidad. Es decir, no puedo, si yo quiero transformar la realidad, no puedo quedar indiferente ante ella. Tengo que incidir en ella, solidarizándome, pero desde la capacidad de amar. ¿Con qué sentido teológico espiritual? Bueno, este es un ejercicio de amor por parte de quien está explicitando, tratando de entender, escuchando, auscultando esta realidad, cargando sobre sí, dijimos, solidarizándose, haciendo los propios, los problemas, las aspiraciones, las frustraciones y las alegrías del pueblo, objeto del análisis. Diócesis de Tepic. Dice San Ireneo, no se redime lo que no se asume. Si no se asume la realidad, difícilmente se podrá incidir en ella en cuanto a la renovación de la iglesia en la diócesis de Tepic. Bien, ¿con qué actitud espiritual vivir este paso? En primer lugar, una actitud de amor a la verdad. Una actitud de libertad interior, amor a la verdad. Habíamos dicho que uno de los peligros es ver la realidad desde dos situaciones, que es la ideología y una actitud moralizante. Amor a la verdad, tal cual, tal como resulta. Una libertad interior que me dé a mí capacidad de acción, humildad intelectual, tener claro que no me las sé de todas, que no tengo yo el conocimiento pleno, humildad intelectual, tengo que acercarme a escudriñar la y disponibilidad de la conversión. Si no tengo disponibilidad de la conversión, pues entonces estoy viendo yo esta realidad, pero sin el deseo de incidir en ella desde una espiritualidad interior que me haga ver en la realidad del proyecto de Dios. Y lo que en el proyecto de Dios me pide a mí como persona, como agente, para lograr o llevar adelante la renovación. Ya la metodología de este punto número 2 es análisis del entorno, ya cómo se hace, listado todas las acciones que se desarrollan en la situación bajo examen,
El conjunto resultante se agrupa en categorías, ya dijimos, por grupos de acciones que sean del mismo tipo. En cada categoría se hace el análisis de la situación en relación al problema fundamental para ver cómo aparece en este nivel. Ya también estaba iniciado o visto el día de ayer, pero ahora ya es en una actitud más reflexiva. El día de ayer, en cuanto a la aproximación al problema, es solo descriptiva. Ahora es ya un poquito más exhaustiva en cada categoría. Luego, después de hacer el análisis de los condicionamientos correspondientes a cada una de las categorizaciones, lo que se hace, quiénes lo hacen, cómo lo hacen, con qué medios lo hacen, se verifica si en todas ellas aparece directa o indirectamente el problema fundamental en su primera hipótesis. Ya lo habíamos enunciado el día de ayer y concluyó en poner por escrito en una primera apreciación el problema fundamental. Ahora yo estoy verificando si efectivamente, porque aparece directa o indirectamente, ese problema fundamental se va verificando que sí, mi hipótesis se va confirmando para ir cayendo en la cuenta de que sí es ese el problema fundamental que está en el fondo de las insatisfacciones. Y después tenemos el análisis del contorno. Vimos, se definen los campos que corresponden al contexto, ¿verdad? Para ponerlos bajo su examen. La política, la economía, lo religioso, lo étnico, todo. Luego se hace un análisis funcional de cada uno de los campos o categorizaciones del contorno. Análisis funcional de lo político, de lo económico, de lo social, de lo religioso. Y finalmente, se analizan las correspondencias. Correspondencia que hay. Primero, ¿qué relación tiene el contorno con cada categoría del entorno? Es decir, ¿qué incidencias o influencias ejerce este contexto en la pastoral comunitaria? ¿Cómo le afecta? ¿Cómo le favorece? De acuerdo a lo que hemos visto como incidencia. Luego, ¿cómo se relaciona el contorno con el entorno en su globalidad, ya no en cada categoría? ¿Cómo afecta la política, la dimensión política, la diócesis de Tepic? Teniendo en cuenta que son dos entidades diferentes, federativas, que es Estado de Jalisco, Estado de Nayarit. Políticamente, ¿cómo afecta? Bueno, pues ahí se analiza que hay, a lo mejor en un estado, un partido político con una ideología, en otro estado, otro partido político con otra ideología. ¿Cómo afecta esto? La globalidad de la diócesis. Y luego se elabora la síntesis final, lo que se deduce de esas interrelaciones. Y es lo que tenemos ahí en los libros del modelo de situación, el contorno y el entorno. Y, híjole, yo con eso terminaría lo del día de hoy, quedándonos pendientes 2 puntos todavía. La elaboración del modelo de situación, que es su dinamismo. Y los demás apenas están queriendo poner, es decir, la visión retrospectiva y el pronóstico. Es hacerlo esto ya de una manera más exhaustiva, porque queremos tener una realidad no solamente vista, sino analizada. Entonces nos quedarían pendientes de esto, de la elaboración del modelo de situación, nos quedarían pendientes el dinamismo de la realidad, las causas y las consecuencias. Y con esto yo termino. Ay, sí me gustaría escuchar, porque les decía, estamos en la parte más densa de la elaboración del modelo de situación.
hay muchos elementos, pero eso les decía, si tiene a la mano los libros, nos ayuda a comprender mejor. Y le paso el micrófono al padre Arturo para que nos dirija, pues no sé, alguna insatisfacción por la falta de No, nada de explicar eso. bien o de No, entender. yo creo que sí, como tú lo has sugerido, es importante tener el libro en las manos, ¿verdad? Inclusive con el libro 1 y el libro 2 del modelo de situación, basta ver el índice para ubicarnos. Ya si queremos profundizar en cada uno de los aspectos, pues bueno, ya abres el libro, buscas en las páginas y encontramos todo esto que tú nos has dicho. Vuelvo a repetirles lo que les dije el primer día. Hablar del plan diocesano de pastoral no es hablar de 5 libros, no, es hablar de todo lo que está fundamentando esos libros, pero sobre todo es hablar de un proyecto para instaurar el reino de Dios en este territorio de Jalisco y Nayarit que se llama Diócesis de Tepic. Entonces, como nos estamos dando cuenta todos, detrás de esos 5 libros o como fundamento de esos 5 libros hay toda una teología, hay una fundamentación bíblica, hay una fundamentación metodológica y sobre todo en la visión retrospectiva hay toda una fundamentación histórica. De hecho, padre, si no mañana, el viernes, vamos a pasarles el video que hicimos con motivo de los 125 años de la diócesis de Tepic. Se los publicamos hace casi 5 años, pero es en cuestión de minutos un recorrido, ¿verdad? Por la historia diocesana, porque para entender el presente es importante ver el pasado, ¿verdad? Profundizar en el pasado, comprender el pasado para ubicarnos bien en el presente, entender el presente y entonces desde aquí vislumbrar el futuro. Por eso la metodología es prospectiva, nos ubica en el presente, pero nos lanza al futuro, pero no a ciegas, sino haciendo discernimiento, haciendo análisis y sobre todo recogiendo nuestra historia. Quienes no tengan los cuadernos del Plan Diocesano de Pastoral, miren, las ediciones ya se agotaron y no vamos a mandar a hacer más porque estamos actualizando precisamente el modelo de situación. Por ejemplo, el modelo de situación tiene los datos del Censo de Población y Vivienda del año 2000. Ya hubo el del 2010 y acaba de pasar el censo del 2020. Entonces es necesario actualizar el modelo de situación. Además, está ausente de todo el plan el tema ecológico y es de vital importancia. Necesitamos integrarlo. Además, el plan se proclamó en el 2010. Las tablets apenas iban saliendo. Ahora es muy común que todo el mundo tenga una tablet o al menos los niños y eso hace que se modifique la manera de relacionarnos. Además, fue en el 2010, ya cambiamos de partidos políticos en el poder en todos sus niveles, ya cambiamos de romano pontífice, o sea, de papa, ya cambiamos de obispo, hemos cambiado de parroquias, ¿verdad? Y la pandemia vino a marcar todavía más nuestra historia, de tal modo que se tiene que actualizar el modelo de situación, ¿verdad? Entonces, por eso no hemos sacado una nueva edición, la estamos trabajando. Sin embargo, para entender este curso, se las podemos hacer llegar por correo electrónico, en formato Word o en formato PDF. Por eso es importante que se anoten en el chat para que Betty, la secretaria del EDAP, les pueda mandar a su correo electrónico en archivo estos cuadernillos, porque sí nos van a servir para el estudio. Pero yo espero que antes de que termine el año ya tener los cuadernos al menos del modelo de situación actualizados, ¿verdad? Entonces traten de conseguirlos, traten de imprimirlos, nos sirven como para estudiar, ¿verdad? Y para entender todo esto que nos ha explicado el padre Francisco, ¿ya? Aquí le vamos a dejar por cuestión de tiempo. El señor obispo se tuvo que retirar, ¿verdad? Porque tenía otro compromiso. Si tienen preguntas, ¿qué les parece si mañana, mientras está el padre exponiendo, ustedes en el chat escriben sus preguntas? Alguien del EDAP va a ir tomando nota de esas preguntas
¿verdad? Y si mañana hay tiempo, mañana mismo las responde el Padre Francisco o su servidor, y si no, el viernes, ¿verdad? Por ahora aquí le dejamos porque ya es tarde. Yo los invito a que nos despidamos haciendo juntos esta oración. ¿Sí les aparece ahí? Sí, ¿verdad? Sí, sí nos aparece. De acuerdo. Entonces, nos encomendamos a San José, patrono de la Iglesia Universal, diciendo juntos: salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Le pedimos a la Virgen María su bendición. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como vera de madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, gracias a todos. Nos vemos mañana. Gracias, Padre Francisco.